Cada 20 años algo extraño sucede en las economías avanzadas. Los precios se aceleran, los bancos centrales entran en pánico, y los gobiernos que pensaban que habían domado la inflación, descubren que solo estaban en el ojo del huracán. 1966, 1980, 2000 en 2021. ¿Ves el patrón? Hoy vamos a desmantelar uno de los secretos mejor guardados de la macroeconomía moderna en el ciclo de inflación de 20 años, y si los datos tienen razón, 2026 podría marcar el siguiente punto de inflexión crítico para Estados Unidos, Europa y el resto del mundo desarrollado, esto es Econside, donde los datos cuentan historias que los titulares ignoran. Durante décadas, economistas y formuladores de política han tratado la inflación como un fenómeno aleatorio, impredecible, casi místico, un dragón que aparece sin aviso y desaparece cuando los bancos centrales suben las tasas de interés lo suficiente. Pero cuando analizas los datos de largo plazo, no 5 ecos, no 10, sino 50 o más, emerge un patrón fascinante. Desde la década de 1960, las economías de altos ingresos han experimentado oleadas inflacionarias aproximadamente cada 20 años. No es magia, no es coincidencia. Es el resultado de fuerzas estructurales profundas, demografía, ciclos de duda, revoluciones tecnológicas y cambios en la arquitectura monetaria global. Este patrón no solo explica el pasado. Si entendemos sus mecanismos, podemos anticipar lo que viene, y lo que viene en 2026 podría redefinir cómo las economías avanzadas gestionan el dinero, la deuda y el crecimiento durante la próxima década. Aquí está el problema. Desde 2021, hemos presenciado el resurgimiento inflacionario más agresivo en 40 años. Estados Unidos alcanzó un 9.1% de inflación interanual en junio de 2022. La eurozona llegó al 10.6% en octubre del mismo año. Reino Unido superó el 11%. Los bancos centrales respondieron con subidas históricas de tasas. La Reserva Federal elevó su tasa de referencia desde prácticamente 0% hasta 5.5% en menos de 18 meses. El Banco Central Europeo siguió un camino similar, y funcionó. En parte, para finales de 2024, la inflación general había retrocedido significativamente. Estados Unidos rondaba el 3%, Europa el 2.5%. Aparentemente, crisis resuelta, pero aquí está la trampa: la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos, permanece persistentemente alta. En Estados Unidos, se mantiene por encima del 3.5%. En Europa, cerca del 3.2%. Estos números son el doble del objetivo del 2%, que los bancos centrales prometieron durante años, y hay algo más inquietante: los componentes que alimentan esta inflación residual, servicios, vivienda, salarios, son estructuralmente rígidos. No responden rápidamente a las tasas de interés. Son como raíces profundas, no flores en la superficie. Déjame explicar la cadena causal. 2 décadas de dinero ultra barato, desde 2000 hasta 2020, inflaron deuda corporativa, gubernamental y de consumidores a niveles históricos. Cuando la demanda post-pandemia se disparó, las cadenas de suministro colapsaron y los mercados laborales se tensaron. Esa deuda magnificó las presiones de precios. La implicación es clara ahora. Los bancos centrales están atrapados. Bajar tasas demasiado rápido reaviva la inflación. Mantenerlas altas demasiado tiempo estrangula el crecimiento y desencadena crisis de deuda. Y si el ciclo de 20 años es real, si estamos en el arco ascendente de una nueva oleada estructural, entonces la batalla no ha terminado. Apenas está comenzando. Aquí en Econside, no nos gustan las narrativas simplistas. La inflación es culpa del gasto gubernamental, es por la codicia corporativa. Estas explicaciones capturan fragmentos de verdad, pero ignoran la imagen completa. Por eso desarrollamos el marco del ciclo de inflación de 20 años. Este marco identifica 3 fuerzas estructurales que convergen aproximadamente cada 2 décadas para crear condiciones inflacionarias en economías avanzadas. La primera fuerza es la demografía generacional. Cada 20 años, una nueva cohorte demográfica entra en su etapa de máximo gasto. En los años 60, fueron los baby boomers jóvenes. En los 80, esos mismos boomers compraban casas. En los 2000, la generación décima alcanzaba sus años de mayo era consumo. Y en 2021, los millennials, la generación más grande en décadas, ingresaron masivamente a sus 30. Cuando millones de personas compran viviendas, automóviles, crían familias y consumen servicios simultáneamente, la demanda agregada se dispara. Es un fenómeno predecible si observas las pirámides poblacionales, con 20 años de anticipación. La segunda fuerza son los ciclos de deuda de largo plazo. Después de cada crisis, la estanflación de los 70s, la burbuja tecnológica del 2000, la crisis financiera del 2008, los gobiernos y bancos centrales
responden con estímulo masivo. Ese estímulo crea un boom alimentado por deuda que dura entre 10 y 15 años. Pero esa deuda no desaparece, se acumula. Y cuando llega el siguiente choque, una pandemia, una guerra, una ruptura de cadenas de suministro, la deuda amplifica las presiones inflacionarias porque hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Es como comprimir un resorte durante 2 décadas y luego soltarlo de repente. La tercera fuerza son las disrupciones tecnológicas y de oferta. Cada 20 años, una revolución tecnológica o cambio geopolítico reconfigura las cadenas de suministro globales. Los 70s tuvieron el choque petrolero de la OPEP. Los 90s vieron la integración de China en la economía global. Los 2020s enfrentan desglobalización, reshoring y transiciones energéticas. Estas disrupciones alteran los costos de producción fundamentales, elevando precios de manera estructural, no temporal. No es un pico que desaparece en 6 meses. Es un cambio de régimen que dura años. Cuando estas tres fuerzas se alinean, boom, demográfico, duda acumulada y disrupción de oferta, obtienes inflación persistente. Y eso es exactamente lo que sucedió en 2021. Pero aquí está la pregunta crítica. ¿Ya terminó? ¿O estamos en medio del ciclo? Veamos la evidencia histórica con detenimiento. Entre 1966 y 1982, Estados Unidos experimentó 16 años de inflación elevada. La tasa promedio fue del 7.1% anual. El pico en 1980 alcanzó 14.8%. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que los precios se duplicaban cada 5 años. ¿Qué lo causó? Los baby boomers entrando al mercado laboral y formando hogares masivamente. Eso es demografía, el gasto masivo en Vietnam y programas sociales financiados con deuda. Eso es el ciclo de deuda. Y el colapso del sistema de Bretton Woods, más los choques petroleros de la OPEP, eso es disrupción de oferta. Paul Volcker finalmente rompió ese ciclo en 1981 y 82, elevando las tasas al 20%, pero tomó 16 años y 2 recesiones severas resolverlo. No fue rápido, no fue indoloro. Ahora avancemos al año 2000. El 2000 no trajo inflación de precios al consumidor tradicional. En cambio, vimos inflación de activos en la burbuja tecnológica. Los índices Nasdaq subieron 400% en 5 años. Las empresas sin ganancias valían miles de millones. ¿Por qué sucedió? La generación X estaba en sus años de máximo gasto, comprando su primera vivienda, invirtiendo en mercados en Eso es demografía. Los bancos centrales habían expandido crédito tras las crisis asiática y rusa de 1998. Eso es deuda. Internet revolucionó los negocios globales. Eso es disrupción tecnológica. Cuando estalló, la Reserva Federal respondió con más estímulo, tasas al 1% durante años. Ese dinero barato preparó el escenario para la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera del 2008. Y ahora estamos aquí, los millennials y generación Z, entrando en formación de hogares. La deuda pública en Estados Unidos superando el 120% del PIB, la más alta desde la Segunda Guerra Mundial, y reshoring, transición energética y conflictos geopolíticos reconfigurando la oferta global. Los datos son inequívocos. El ciclo de inflación actual comenzó en 2021. Históricamente, estos ciclos duran entre 12 y 16 años, lo que significa que 2026 no es el final, es el punto medio. Estamos apenas en la tercera parte del recorrido. Este no es solo un problema estadounidense, es un fenómeno sincronizado en todas las economías avanzadas. Europa enfrenta presiones idénticas en envejecimiento demográfico pero con una gran cohorte millennial, entrando en años productivos, deuda pública promediando 85% del PIB, y dependencia estructural de energía rusa que fue abruptamente cortada en 2022. El resultado es inflación energética persistente, que se filtra a toda la economía. Japón lleva décadas luchando contra deflación, pero incluso allí, la inflación alcanzó 4% en 2023, la más alta en 40 años. El Banco de Japón tuvo que abandonar su política de tasas negativas después de casi una década. Eso es histórico. Canadá y Australia, con sus mercados inmobiliarios sobrecalentados y altos niveles de deuda de hogares, son extremadamente vulnerables a choques de tasas prolongados. En Canadá, el 30% de las hipotecas son de tasa variable. Cuando las tasas suben, millones de hogares enfrentan pagos insostenibles. Aquí está el punto crítico, en una economía global integrada, la inflación no respeta fronteras. Cuando Estados Unidos sube tasas, los capitales fluyen hacia el dólar, debilitando otras monedas. Eso importa inflación a otros países, vía precios de importación más altos. Es un efecto dominó. Cuando Europa lucha con energía cara, reduce demanda de exportaciones asiáticas, ralentizando el crecimiento global. China siente el impacto, Corea del Sur también, y eso retroalimenta a Estados Unidos,
porque muchas empresas americanas dependen de cadenas de suministro asiáticas. Las economías avanzadas están atrapadas en un ciclo sincronizado, y eso significa que las soluciones también deben ser coordinadas, algo que históricamente ha sido extremadamente difícil de lograr. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo navegamos un ciclo inflacionario estructural que podría durar hasta mediados de los 2030? Para gobiernos y bancos centrales, la estrategia debe cambiar fundamentalmente. Primero, reforma fiscal estructural. Los gobiernos deben cambiar de estímulo de demanda cheques directos, subsidios generalizados, hacia inversión en oferta e infraestructura moderna, energía renovable, formación laboral avanzada. Aumentar la capacidad productiva es la única forma de crecer sin inflación. Es economía básica del lado de la oferta. Segundo, coordinación de política monetaria. Los bancos centrales necesitan comunicación transparente y coordinada. Movimientos erráticos crean volatilidad de divisas que amplifica inflación importada. Necesitamos algo parecido al Acuerdo del Plaza de 1985, donde las principales economías coordinaron política cambiaria. Tercero, gestión de deuda proactiva. En lugar de permitir que la deuda crezca indefinidamente, los gobiernos deben consolidar fiscalmente durante booms y reestructurar deuda cuando sea necesario. Negar la realidad solo empeora las crisis eventuales. Para inversionistas, el panorama se divide claramente entre ganadores y perdedores. Los ganadores en este entorno son los commodities y materias primas en energía, metales industriales, agricultura. La desglobalización y transición energética mantienen estos sectores con precios elevados estructuralmente. No es especulación, es realidad geopolítica. La infraestructura real también gana. Activos tangibles que producen flujos de efectivo indexados a inflación en puertos, generación de energía renovable, redes de telecomunicaciones. Estos activos mantienen valor real. Los sectores con poder de fijación de precios prosperan. Empresas tecnológicas dominantes, farmacéuticas con patentes fuertes, y marcas de lujo que pueden trasladar costos a consumidores sin perder demanda. Estas compañías tienen ventajas competitivas estructurales. Los perdedores son igualmente claros. Los bonos de largo plazo sufren. Si la inflación permanece estructuralmente alta, los bonos a 10 o 30 años pierden valor real cada año. Es matemática pura. Las empresas dependientes de deuda barata enfrentan problemas existenciales. Startups no rentables que vivían de rondas de financiamiento, bienes raíces comerciales sobreapalancados, empresas zombie que sobrevivieron con tasas cercanas a cero. Muchas no sobrevivirán este ciclo, y las monedas de países con alta deuda y bajo crecimiento enfrentan depreciación prolongada. Si no pueden ajustar fiscalmente, los mercados los castigan. Es lo que vimos en Reino Unido en 2022 con el experimento fiscal de Liz Truss para individuos y hogares. La estrategia es diversificación inteligente. No pongas todos tus ahorros en efectivo. La inflación erosiona poder adquisitivo silenciosamente. Considera activos reales en inmuebles en áreas de alta demanda, inversiones en índices globales diversificados, incluso pequeñas posiciones en oro o commodities como cobertura. El desarrollo de habilidades se vuelve crítico. En entornos inflacionarios, los salarios eventualmente se ajustan, pero solo para trabajadores con habilidades demandadas. Invierte en educación continua, certificaciones relevantes, experiencia en sectores de crecimiento estructural como tecnología, salud, energía renovable, y practica gestión de deuda cuidadosa. Evita deuda de tasa variable en ambientes de tasas altas. Si tienes hipotecas o préstamos, considera refinanciar a tasa fija si las condiciones lo permiten. La certeza tiene valor. Considera la experiencia de Alemania durante los años 70. Mientras Estados Unidos y Reino Unido sufrían inflación de 2 dígitos, Alemania mantuvo inflación promedio del 5%. Alta, sí, pero manejable. ¿Por qué la diferencia? El Bundesbank, el Banco Central Alemán, mantuvo disciplina monetaria férrea. No cedió a presiones políticas para imprimir dinero y financiar déficits. Y Alemania invirtió fuertemente en manufactura eficiente y exportaciones competitivas. Construyeron capacidad productiva real. La lección es clara. La inflación estructural no es inevitable. Países con disciplina fiscal, bancos centrales independientes e inversión en productividad pueden navegar estos ciclos mejor que otros. Es cuestión de instituciones y decisiones políticas. Compáralo con Turquía, hoy a inflación por encima del 60%, política monetaria errática dictada por consideraciones políticas, inversión extranjera huyendo del país. Es el ejemplo perfecto de cómo no gestionar un ciclo inflacionario. Las consecuencias son devastadoras para ciudadanos comunes. Aquí está lo que necesitas entender. En la economía global, no es una máquina predecible donde introduces datos y obtienes resultados exactos, pero tampoco es aleatoria, caótica, imposible de comprender.
Hay ritmos y patrones en ciclos que se repiten porque las fuerzas subyacentes, como las personas viven, gastan, ahorren y envejecen, son sorprendentemente consistentes a través de generaciones. El ciclo de inflación de 20 años no es profecía, no es una bola de cristal, es reconocimiento de patrones basado en 50 años de datos empíricos. Y si este patrón se sostiene, entonces, 2026 marca un punto de decisión crítico. ¿Romperemos el ciclo con reforma estructural real o permitiremos que se extienda hasta los 2030, con todas las consecuencias sociales y económicas que eso implica? Recapitulemos lo esencial. Primero, el ciclo de inflación de 20 años es real. Demografía, deuda y disrupción convergen cada 2 décadas para crear presiones inflacionarias estructurales en economías avanzadas. No es teoría, es patrón empírico. Segundo, 2021 marcó el inicio del ciclo actual, no su final. Históricamente, estos ciclos duran entre 12 y 16 años. Estamos apenas comenzando. Tercero, 2026 será un año crítico. Los bancos centrales enfrentarán decisiones difíciles en apretar más, arriesgando recesión profunda, o aflojar prematuramente, reaviando inflación. No hay opciones fáciles. Cuarto, las soluciones existen, pero requieren voluntad política excepcional. Reforma fiscal, coordinación monetaria internacional, inversión masiva en productividad. Estas son las herramientas, pero necesitan ejecución disciplinada durante años. Quinto, los inversionistas y hogares deben adaptarse activamente. Este no es el entorno pasivo de comprar y olvidar de los 2010. Requiere vigilancia constante, diversificación inteligente y flexibilidad estratégica. La inflación no es solo números en una pantalla o gráficos académicos. Es el costo del pan que compras cada semana. Es la vivienda accesible para tu familia. Es la seguridad de tu jubilación. Es fundamentalmente sobre quién gana y quién pierde en nuestras economías. Entender estos ciclos no te da control total sobre el futuro, pero te da algo más valioso, en tiempos inciertos, perspectivao, informadao. Y en un mundo de titulares reactivos y pánico de corto plazo, la perspectiva es poder real. Pero hay algo que no hemos discutido aún, una pregunta incómoda que debemos hacernos. ¿Qué sucede si estamos equivocados? ¿Qué pasa si la inflación no es el mayor riesgo para 2026? ¿Y si el verdadero peligro es algo que los mercados no están anticipando? ¿Una crisis de deuda soberana en Europa? ¿Un colapso del mercado inmobiliario chino que arrastra el sistema financiero global? ¿O una ruptura completa del sistema de comercio internacional?